La rutina de mi vida, a mis 78 años, era un tesoro cuidadosamente custodiado. Las mañanas olían a café recién colado y al perfume de los jazmines que trepaban por la ventana de la cocina. Las tardes transcurrían entre las páginas de un libro y el suave ronroneo de mi gato, Napoleón, en el regazo. Mi casa, ese refugio de madera cálida y recuerdos impregnados en las paredes, era el mapa de mi independencia. Hasta que un tropiezo, insignificante y banal, se convirtió en la grieta por donde se coló la ambición disfrazada de cuidado. Fue un martes. Bajaba las escaleras, como hacía cada semana, con una cesta de ropa limpia abrazada contra el pecho. El tercer escalón, ese que siempre cruje de forma afectuosa bajo el peso, emitió un sonido un poco más seco. Mi pie, calzado con una cómoda zapatilla, se torció levemente al buscar un apoyo que el escalón, quizás un poco más gastado ese día, no le proporcionó con la firmeza habitual. No fue una caída. Fue un traspié, un los momentáneo de equilibrio que resolví sentándome, con un leve golpe de sorpresa, en el propio escalón. La ropa se amontonó a mi lado, suave e inofensiva. Mi corazón latió un poco más rápido, más por la sorpresa que por el impacto. Me reí sola, en la penumbra del recibidor, de mi propio descuido. Vaya, Carmen, aún no estás para el ballet, murmuré para mis adentros, y me levanté sin ayuda, comprobando con una sonrisa que todo funcionaba perfectamente. Un moretón insignificante sería el único recordatorio de la anécdota. Pero Valeria, mi nuera, tuvo que llegar en ese preciso instante. La puerta principal se abrió justo cuando me ponía de pie, reorganizando la cesta. Su timín fue tan perfecto que casi pareció coreografiado. «Suegra, ¿qué ha pasado? Dios mío». Su grito no fue de preocupación, fue de oportunidad. Cruzó el recibidor en dos zancadas, sus tacones repiqueteando como martillos sobre el suelo de madera. Su rostro, yuchuel impecable y sereno, mostraba una expresión de alarmismo exagerado. No me preguntó si estaba bien. Afirmó, con la seguridad de quien presencia una catástrofe, «Te has caído». Antes de que pudiera articular una explicación, sus manos, frías y con uñas perfectamente manicuradas, se cerraron alrededor de mi brazo con una fuerza que me hizo fruncir el ceño. «Tranquila, pobrecita, yo te ayudo. A tu edad esto es muy grave». Su voz era un agudo dramático que resonó en la quietud de la casa. Me guió, o más bien me arrastró, hacia el sofá del salón como si mis piernas hubieran dejado de funcionar. Ignoró por completo mis protestas. «Miss Valeria, estoy bien, fue solo un susto», mis intentos de restar importancia al asunto. Para ella, mi tropiezo ya se había transformado en una narrativa mucho más útil. Era la caída. A partir de ese día, la Valeria distante y de visitas esporádicas desapareció. Fue reemplazada por una sombra solícita y omnipresente. Empezó a aparecer a diario, a veces 2 veces al día, siempre con una excusa: traerte algo de comer, ver cómo estás, hacerte compañía. Pero su presencia no era reconfortante, era inspectora. Sus ojos, de un azul gélido, escudriñaban cada rincón de mi vida con una lupa implacable. Una taza dejada en el fregadero se convertía en una prueba de que ya no puedes con las tareas básicas, suegra. Si olvidaba apagar la luz del porche, un despiste tan viejo como yo misma, susurraba con falsa pena: «La memoria, ya sabes, a esta edad hay que estar alerta». Empezó a usar un lenguaje que no le pertenecía, salpicado de términos médicos siniestros y condescendientes: fragilidad, riesgo, deterioro cognitivo, inseguridad domiciliaria. Cada palabra era una gota de agua helada en la nuca. El colmo fue cuando empezó a reorganizar mi cocina. «Pongo los platos aquí abajo, suegra, así no tienes que estirarte». Movió mis tazas favoritas a un armario bajo. «Es por tu seguridad». Cada acto de ayuda era en realidad un mensaje: tú ya no eres capaz. Tú eres un peligro para ti misma. Y entonces, como quien no quiere la cosa, empezaron a aparecer los folletos. Sobre la mesa del comedor, junto al teléfono, en el aparador. Folletos brillantes con fotografías de ancianos sonrientes jugando a las cartas en salones luminosos. La residencia Sunset,
donde los años se cuidan con amor. Ella nunca los mencionaba directamente. Solo los dejaba ahí, como semillas venenosas, esperando a que la idea echara raíces en mi mente, o más probable, en la de los demás. La grieta del escalón se había convertido en el abismo hacia el que mi nuera, con su falsa preocupación, intentaba empujarme. La campaña de preocupación de Valeria escaló de los murmullos insidiosos y los folletos estratégicamente colocados a una jugada maestra de persuasión médica. Una semana después del incidente del escalón, llegó con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora pero que no lograba ocultar un brillo de triunfo anticipado en sus ojos. «Suegra, he estado tan intranquila», comenzó, sirviéndome una taza de té que yo no le había pedido. Su tono era meloso, empalagoso. «He hablado con el doctor Márquez, ya sabes, el que atiende a mi madre. Le conté lo de tu caída». Hizo una pausa dramática, cargando la palabra con una gravedad que no merecía. Él insiste en que, a tu edad, cualquier golpe debe ser evaluado seriamente. Como es un amigo de la familia, ha tenido la amabilidad de aceptar pasar a verte hoy mismo. Una simple revisión, por paz mental. ¿Verdad que es un encanto? La noticia me llegó como un puñetazo en el estómago. No me estaba preguntando, me estaba informando. La cita ya estaba hecha. La sensación de que mi autonomía se estaba esfumando, de que mi cuerpo y mi salud ya no me pertenecían, fue aterradora. Protesté, por supuesto. «Valeria, eso es completamente innecesario. Estoy perfectamente. No voy a molestar a un médico por una tontería así». Pero ella ya tenía preparada su réplica, un arsenal de falsa preocupación y manipulación emocional. «Por favor, suegra, es por mi tranquilidad. No podría perdonarme si te pasara algo y yo no hubiera hecho todo lo posible por evitarlo. Será rapidísimo. ¿No harías lo mismo por mí?» Antes de que pudiera oponer más resistencia, el timbre de la puerta sonó. Valeria se levantó con una agilidad felina. «Debe ser él», anunció, como si recibiera a un invitado de honor. El hombre que entró no se parecía a ningún médico que yo hubiera conocido. El doctor Márquez era joven, demasiado joven para la eminencia que Valeria pretendía que fuera. Llevaba una bata blanca impecable, pero le quedaba grande, no en talla, sino en actitud. Su saludo fue frío, profesional hasta la impersonalidad. Un apretón de manos rápido y seco. La evaluación fue una farsa grotesca. No me palpó la cadera para revisar el moretón, casi desaparecido ya. No me preguntó por mareos o vértigos. En cambio, se sentó frente a mí en el sofá, con una tablet en la mano, y comenzó a hacer preguntas rapidísimas, casi como un interrogatorio. «¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente? Repita estas 3 palabras: manzana, mesa, caballo». Sus ojos no se encontraron con los míos. Miraron la pantalla de su dispositivo, tachando casillas invisibles. Le temblaba levemente la mano. Parecía incómodo, con prisa. Yo respondí, con una voz que intentaba mantener firme a pesar de la humillación que sentía. Cada respuesta correcta era recibida con un simple asentimiento, nunca con un muy bien o un excelente. Era como si estuviera esperando, casi deseando, que me equivocara. Valeria no se separó de su lado. Asentía con la cabeza con cada pregunta, como si fueran las consultas más profundas y cruciales del mundo. Susurraba «ya ve» o es lo que le decía en un tono confidencial cada vez que yo titubeaba unos segundos para recordar una fecha. La consulta duró menos de 10 minutos. Luego, el doctor Márquez se levantó. «Bueno, gracias, señora. Ya tengo una idea». Ni siquiera me dirigió un diagnóstico o una palabra de aliento. Se giró hacia Valeria y con un movimiento de cabeza la indicó que lo siguiera a la entrada. Los vi allí, hablando en voz baja, susurrando. Él asentía con gravedad mientras Valeria gesticulaba con expresión de profunda preocupación. No podía oír las palabras, pero el lenguaje corporal era elocuente. Ella estaba pintando el cuadro de la anciana decrépita y confundida, y él, por comodidad, por amistad o por lo que fuera, estaba comprándoselo. Antes de irse, el doctor Márquez ni siquiera se volvió para despedirse. Solo lanzó una mirada rápida en mi dirección,
Una mirada que no era de un médico a su paciente, sino la mirada furtiva y algo avergonzada de un cómplice. La puerta se cerró tras él, y el silencio que dejó atrás estaba cargado de una traición amarga. Esa visita no había sido para evaluar mi salud. Había sido para validar la mentira de Valeria, para darle una pátina de autoridad médica a su campaña de desprestigio. El escalón había sido el pretexto, y el doctor Márquez, involuntariamente o no, se había convertido en el martillo que Valeria usaría para clavar el ataúd de mi independencia. Tras la marcha del doctor Márquez, una pesadez se instaló en la casa. Valeria flotaba con una satisfacción apenas disimulada, como si hubiera ganado una batalla crucial sin necesidad de disparar un solo tiro. Su solicitud se volvió aún más asfixiante. Ahora no solo reorganizaba mis cosas por mi seguridad, sino que justificaba cada acción con un "ya lo ha dicho el doctor" o "es lo que recomienda el especialista". La frase "el doctor Márquez" se convirtió en un estribillo ominoso, un argumento de autoridad incuestionable que ella esgrimía para invalidar cualquier protesta mía. Unos días después de la visita, entré en el comedor para desayunar. La mesa de roble, un mueble lleno de cicatrices y recuerdos de comidas familiares, tenía un elemento nuevo. Junto a mi servilleta, posado con una casualidad que resultaba obscena, había un folleto. No era un folleto cualquiera. Era grueso, de papel satinado, y en la portada, una fotografía de un resplandor casi celestial iluminaba un jardín perfectamente recortado donde varios ancianos, de sonrisas deslumbrantes y antinaturales, jugaban al croquet o paseaban con andadores de aluminio brillante. La leyenda, en una elegante tipografía dorada, rezaba: "La residencia Sunset, donde los años dorados brillan con más fuerza". Mi sangre se heló. Lo tomé con dedos que suddenly se sentían torpes. Las páginas interiores mostraban habitaciones impersonales pero impecables, un comedor que parecía un hotel de lujo, una sala de fisioterapia con máquinas relucientes y una piscina terapéutica vacía, de un azul artificial. Todo era perfecto, estéril y profundamente triste. No se veía un solo libro personal, una fotografía familiar, una mancha de té en una mesilla. Era la antítesis de mi casa, de mi vida. En ese momento, Valeria entró en la habitación con una bandeja con mi desayuno. «Buenos días, suegra. ¿Has dormido bien?» Su mirada se deslizó hacia el folleto en mis manos y una sonrisa de falsa sorpresa iluminó su rostro. «Ah, eso. Me lo dio una amiga. Su madre está en el Sunset y está encantada. Pensé que podría interesarte echarle un vistazo. Tiene de todo, hasta clases de jardinería terapéutica». Su tono era ligero, casual, como si comentara el pronóstico del tiempo. Pero sus ojos, esos ojos azules y gélidos, me observaban con la intensidad de un halcón, evaluando cada microexpresión de mi rostro. ¿Interesarme? Logré articular, con una voz que sonó más débil de lo que hubiera deseado. «Valeria, yo no tengo intención de ir a un lugar así. Esta es mi casa». Ella soltó una risita condescendiente, colocando la bandeja frente a mí con un movimiento preciso. «Ay, por Dios, suegra, no digas eso. Nadie habla de irse ahora. Es solo, por si acaso, para tener opciones, para el futuro». La frase "por si acaso" cayó entre nosotras como una losa. Además, añadió, bajando la voz como si compartiera un secreto, después de la caída y de lo que dijo el doctor Márquez de la inestabilidad, pues más vale prevenir que lamentar. No. Dejó el folleto allí, sobre la mesa, como un centinela mudo de su verdadera intención. Cada mañana, durante los días siguientes, el maldito folleto aparecía en un lugar diferente pero siempre visible. Sobre la repisa de la chimenea, encima de la televisión, apoyado en la cafetera. Era un recordatorio constante, una profecía autoimpuesta que Valeria se encargaba de renovar. Ya no eran solo sus palabras, era un objeto físico, tangible, que gritaba la idea de que mi lugar ya no estaba aquí, entre mis cosas y mis recuerdos, sino en ese lugar perfecto y aséptico donde los años dorados brillaban bajo una luz fluorescente. El folleto no era información, era un arma psicológica. Y Valeria sabía exactamente cómo usarla. La tensión en la casa se había vuelto tan espesa que se podía cortar con un cuchillo.
El folleto de Sunset era como un invitado no deseado que se paseaba por todas las habitaciones, siempre a la vista, siempre recordándome el futuro que Valeria me tenía reservado. Entonces, llegó la invitación. O, más bien, la convocatoria. Valeria apareció una tarde con el rostro iluminado por una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Suegra, tengo una idea maravillosa», anunció, clapando sus manos como una niña. «Vamos a organizar una cena familiar. Hace tanto que no nos juntamos todos. He hablado con tus hijos y con los nietos, y les parece perfecto. Será aquí, en tu casa, para que no te canses. Yo me encargo de todo». El anuncio me llenó de una alegría genuina, pero inmediatamente después, una punzada de desconfianza atravesó mi entusiasmo. Una cena, en mi casa, organizada por Valeria. La misma que llevaba semanas insinuando que yo ya no era capaz de vivir en ella. La contradicción era demasiado flagrante para ser inocente. Sin embargo, la idea de ver a toda mi familia, de romper el aislamiento que ella misma había impuesto, era demasiado tentadora. Asentí, con un hilo de esperanza en el corazón. «Me parece bien, Valeria. Gracias». El día de la cena, mi casa fue invadida por una versión distorsionada de sí misma. Olores deliciosos de comida que yo no había cocinado llenaban el aire. La mesa estaba impecable, con mi mejor vajilla y cristalería, pero dispuesta con una perfección fría que no me pertenecía. Valeria era un torbellino de actividad, dirigiendo la orquesta con una eficiencia que excluía cualquier participación mía. «Tú descansa, suegra. Siéntate. Disfruta. Tú siempre trabajas tanto». Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi papel de anfitriona en mi propio hogar. Poco a poco, llegaron mis otros dos hijos, Roberto y Ana, con sus respectivas familias. Mis otros nietos. Los abrazos fueron cariñosos, las risas un poco forzadas. Noté miradas furtivas hacia mí, evaluadoras, cargadas de una preocupación que no entendía. Valeria revoloteaba entre ellos, susurrando, sirviendo copas de vino, siempre sonriente. «¿Ves cómo está de frágil la pobrecita?», debió decir. El doctor lo confirmó. La cena transcurrió con una conversación trivial y forzada. Hasta que llegó el postre. Valeria se puso de pie, haciendo sonar su copa con una cuchara. «Querida familia», comenzó, su voz melosa y proyectada. «Qué bonito es estar todos juntos otra vez, especialmente alrededor de nuestra querida matriarca». Todos miraron hacia mí con sonrisas tensas. Hizo una pausa dramática. «Como saben, todos queremos lo mejor para mamá Carmen». Y tras el susto de la caída y la evaluación del eminente doctor Márquez, mencionó el nombre como si fuera una autoridad incuestionable. «Hemos visto que, por su propia seguridad y bienestar, lo mejor es que considere una transición». El aire se cortó. Roberto y Ana intercambiaron una mirada confusa. «Por eso esta cena es tan especial», continuó Valeria, con un brillo triunfal en los ojos. «Porque hoy no solo celebramos la familia, sino que le damos a mamá el regalo de la tranquilidad». De la nada, produjo una carpeta elegante. La abrió y extrajo varios documentos. «He encontrado el lugar perfecto, la residencia Sunset. Es maravillosa. Y como sé que a mamá le encantará, he avanzado con los trámites para agilizar todo». Antes de que nadie pudiera reaccionar, colocó los documentos frente a mí, junto a una pluma elegante. «Solo necesita firmar aquí, suegra. Es para iniciar el proceso de admisión. Es lo mejor para todos». La room quedó en un silencio de estupor. Mis hijos miraban los papeles, luego a mí, luego a Valeria, tratando de procesar la bomba que acababa de estallar. Yo me sentí ahogar. Miré los documentos, llenos de lenguaje legal y jurídico, y supe, con una certeza visceral, que estaba siendo arrinconada. Mi cumpleaños era una farsa. La cena era una trampa. Y yo, en mi propia mesa, estaba a segundos de firmar mi propio destierro. El silencio que siguió al anuncio de Valeria no fue vacío. Estuvo cargado de un peso brutal, de una tensión que parecía doblar las paredes. Todos los ojos en la mesa estaban clavados en los documentos que yacían frente a mí, blancos y amenazantes como una losa funeraria.
Yo los miraba, pero las letras bailaban y se mezclaban ante mis ojos, nublados por una niebla de incredulidad y pánico. Admisión, contrato de residencia, cláusula de permanencia. Eran palabras frías, administrativas, que no tenían nada que ver con mi vida, con mi casa, con mis recuerdos. Levanté la mirada, buscando desesperadamente a mis hijos. A Roberto, mi hijo mayor, el práctico, el sensato. Pero él no me miraba a mí. Sus ojos estaban fijos en los papeles, su ceño fruncido en una expresión de profunda confusión. Se aclaró la garganta, un sonido áspero que cortó el silencio. Valeria, ¿esto es necesario? Quiero decir, el doctor dijo que era urgente. Su voz sonaba dubitativa, abrumada por la supuesta autoridad médica que Valeria había invocado. No era una defensa, era una solicitud de más datos, como si se tratara de un problema logístico y no del destierro de su madre. Luego busqué a Ana, mi hija, la más emotiva. Sus ojos estaban vidriosos, llenos de una lástima que me apuñaló. Mamá, murmuró, su voz quebrada, si es por tu bien, si te vas a caer otra vez sola aquí. No terminó la frase. Bajó la mirada a su plato, incapaz de sostenerla. Su preocupación era genuina, pero había sido moldeada, envenenada por la narrativa incansable de Valeria. Veía a una víctima que necesitaba ser salvada, no a una mujer cuya vida estaba siendo usurpada. Nadie más dijo nada. Mis otros nietos, jóvenes e impresionables, miraban a sus padres buscando una guía que no llegaba. Los cónyuges de mis hijos permanecían en un silencio educado pero incómodo, sin querer inmiscuirse en un asunto familiar. El consenso, fabricado por Valeria con maestría siniestra, era palpable. Ella había presentado su caso no como una opción, sino como la única solución responsable, avalada por un experto. Y ellos, mis propios hijos, habían tragado el anzuelo del miedo y la falsa preocupación. Valeria aprovechó el silencio, interpretándolo como aquiescencia. Con una sonrisa de triunfo benevolente, empujó suavemente la pluma hacia mí. Vamos, suegra. Es una formalidad. Firma aquí, abajo. Por todos nosotros. Para que podamos estar tranquilos. La desesperación me ahogó. Me sentí increíblemente sola. Rodeada de mi familia, en mi propia casa, en medio de una celebración que era mi propia ejecución. Mis manos comenzaron a temblar sobre el regazo. Las lágrimas, de rabia e impotencia, amenazaban con desbordarse. Abrí la boca para gritar, para protestar, para decirles que se equivocaban, que yo estaba bien, que esto era una locura. Pero solo salió un sonido ahogado, un quejido débil que se perdió en el pesado aire de la habitación. La pluma, dorada y reluciente, parecía pesar una tonelada. Era el instrumento de mi rendición. Y en el silencio cómplice de los que más quería, no encontraba la fuerza para luchar. La pluma dorada que Valeria había deslizado hacia mí parecía brillar con una luz siniestra, hipnotizadora. El peso del silencio de mis hijos, de sus miradas llenas de una lástima mal entendida, era un muro que me aplastaba contra el respaldo de mi silla. Sentía las lágrimas quemándome los párpados, una mezcla de rabia, traición y una desesperación tan profunda que me paralizaba la garganta. Valeria sonreía, una sonrisa de triunfo disfrazada de paciencia, sus dedos tocando ligeramente el contrato, señalando el lugar donde debía firmar mi sentencia. Asterisco por todos nosotros. Para que podamos estar tranquilos. Asterisco. Sus palabras resonaban en mi cabeza, envenenadas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi familia, mi sangre, podía estar de pie viendo cómo me despojaban de todo? Un instinto visceral, un último y desesperado resquicio de lucha, se abrió paso a través del pánico. Asterisco Tomás, el nombre de mi nieto menor, el estudiante de Derecho, el que siempre tenía una sonrisa pícara y un argumento listo para debatir cualquier cosa, surgió en mi mente como un faro. Él no estaba allí. Valeria, astutamente, había organizado la cena para un fin de semana en el que sabía que Tomás estaba fuera de la ciudad, visitando a un amigo. Para que no haya distracciones, había dicho. Ahora entendía el verdadero motivo. Bajo la mesa,
Mis manos temblorosas buscaron el bolsillo de mi cardigan. Allí, siempre, guardaba mi viejo teléfono móvil, un modelo sencillo que Tomás me había insistido en que llevara siempre encima por si acaso. Valeria lo consideraba un trasto obsoleto y lo ignoraba por completo. Con el corazón latiéndome como un pájaro enjaulado, deslicé el teléfono hacia mi regazo, oculto por el mantel. Mis dedos, torpes por los nervios, encontraron los botones. No podía hacer una llamada, el ruido me delataría. Pero podía enviar un mensaje. No Meyer la pantalla. No podía arriesgarme a bajar la vista. Memorizando la posición de las teclas, como me había enseñado Tomás en uno de nuestros cursos de tecnología para abuelas, presioné los números. Cada pulsación era una eternidad. Sentía la mirada de Valeria sobre mí, expectante. ¿Todo bien, suegra? ¿Necesitas que te explique algo?, preguntó, su voz dulce como el veneno. Estoy pensando, logré farfullar, haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener la voz estable mientras mis dedos, bajo la mesa, terminaban de teclear el mensaje más importante de mi vida. Un mensaje corto, directo, desesperado. Un grito silencioso de auxilio. Valeria me quiere llevar a un asilo. Ayuda. Apreté el botón de enviar. Una fría confirmación táctil me dijo que el mensaje había partido. Una oración muda surcó el aire hacia mi nieto. ¿Lo recibiría? ¿Estaría pendiente del teléfono? ¿Vendría? Era mi última y única esperanza. Levanté la vista, enfrentándome a la sonrisa expectante de Valeria. El pánico aún me helaba la sangre, pero ahora, junto a él, latía un pequeño y tenue hilo de esperanza. Había lanzado el mensaje en una botella al océano de la indiferencia familiar. Solo quedaba esperar, aguantar y rezar para que mi nieto, mi único aliado, lo encontrara a tiempo. La pluma seguía allí, esperando. Pero ahora yo también esperaba algo. El silencio en el comedor era tan denso que se podía oír el tic-tac del viejo reloj de péndulo en la sala contigua. Cada segundo que pasaba era una agonía. Valeria, impaciente, comenzó a tamborilear sus uñas perfectamente manicuradas sobre la superficie de la mesa. «Vamos, suegra», insistió, su voz perdiendo gota a gota su falsa dulzura y revelando el filo de la impaciencia. «Son solo papeles. Firma y nos olvidamos de todo esto. Podemos volver a la fiesta». Yo tenía la mirada fija en la puerta principal, visible desde mi sitio en la mesa. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que todos podían oírlo. Cada crujido del parqué, cada motor de coche que pasaba por la calle, hacía que me estremeciese. ¿Habría recibido Tomás el mensaje? ¿Estaría llegando? La desesperación comenzaba a ahogar de nuevo ese tenue hilo de esperanza. Fue entonces cuando un sonido diferente cortó la tensión. No fue el timbre. Fue el chirrido metálico y familiar de una llave girando con determinación en la cerradura de la puerta principal. Todos en la mesa se giraron hacia el ruido, sorprendidos. Valeria frunció el ceño, confundida. ¿Quién? La puerta se abrió de par en par, no con violencia, sino con una firmeza irrevocable. Y allí, en el marco de la puerta, iluminado por la luz cálida del recibidor, estaba Tomás. Estaba pálido, con el cabello despeinado y la respiración algo entrecortada, como si hubiera corrido todo el camino. Pero no era la cara de un niño asustado lo que vi. Era la expresión dura, decidida, de un hombre. Sus ojos, usually llenos de broma y luz, escudriñaron la room con una intensidad feroz hasta que se clavaron en mí, en la pluma que aún temblaba en mi mano, y en los documentos frente a mí. Su llegada fue tan inesperada, tan dramáticamente oportuna, que durante un segundo nadie se movió ni habló. Él rompió el hechizo. «Abuela», dijo, y su voz, aunque un poco jadeante, era clara y fuerte, cargada de una emoción contenida que hacía que se me llenaran los ojos de lágrimas de alivio. «No firmes nada». Pero no vino solo. De la penumbra del recibidor, otro hombre surgió a su lado. No era unfamiliar. No era un amigo. Era un hombre alto, de unos 50 años, vestido con un traje gris oscuro impecable y cargando una carpeta de cuero bajo el brazo. Su porte era sereno, pero su mirada era aguda y penetrante,
barriendo la escena con la calma profesional de quien está acostumbrado a lidiar con crisis. Tomás entró en el comedor, y el hombre del traje lo siguió, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave que sonó como un veredicto. El contraste era chocante, la calidez desordenada de la cena familiar interrumpida por la fría y solemne autoridad que emanaba de este recién llegado. Valeria se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo. Tomás. ¿Qué significa esto? ¿Quién es este señor? Su voz era un chillido de indignación y una pizca de pánico mal disimulado. Su plan perfecto se estaba desmoronando ante sus ojos, y ella no entendía por qué. Tomás ignoró a su madre. Se dirigió directamente a mí, cruzando la room con pasos largos hasta ponerse a mi lado. Su presencia fue un muro de contención entre yo y los documentos. Luego, se giró hacia la mesa, hacia su familia boquiabierta, y presentó al hombre que lo acompañaba con una voz que no admitía réplica. Familia, anunció, con una ironía amarga teñiendo sus palabras. Les presento al señor Eduardo Ruiz. Es el abogado de mi abuela. La declaración de Tomás cayó en la sala como una bomba de humo, silenciosa pero devastadora. Es el abogado de mi abuela. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un peso legal y una autoridad que instantáneamente despojó a Valeria de todo control de la situación. El señor Ruiz, con una calma que contrastaba brutalmente con el caos emocional del comedor, dio un paso al frente. Su presencia no pedía permiso, la exigía. Buenas noches, dijo, su voz era un bajo profundo y educado, pero con una firmeza de acero bajo la superficie. No sonrió. Sus ojos, detrás de unas gafas de carey, escudriñaron la room con una rapidez analítica antes de posarse en Valeria, que seguía de pie, pálida y con la boca ligeramente abierta. Luego, su mirada se dirigió a los documentos que aún yacían frente a mí. Parece que hemos llegado en un momento crucial, observó, con una neutralidad deliberada que era más acusadora que cualquier grito. Se acercó a la mesa y, sin tocar nada, inclinó ligeramente la cabeza para leer el título del documento superior. Un leve arqueo de cejas fue su única reacción. Valeria encontró finalmente su voz, que emergió como un chillido estridente, tratando de recuperar la narrativa. Esto es una barbaridad. ¿Abogado? ¿Qué está pasando aquí? Solo estamos tratando de cuidar de la abuela. El doctor Márquez dijo. El señor Ruiz alzó una mano, un gesto pequeño pero tan autoritario que le cortó la palabra en seco. Doña Valeria, disculpe, dijo, con una frialdad cortés. Antes de proceder con cualquier recomendación médica, especialmente una que implica la restricción de la libertad y los derechos civiles de una persona, es imperativo establecer la capacidad legal y los deseos expresos de la interesada. Cada palabra era precisa, un martillo de jurista golpeando los cimientos del argumento de Valeria. Se giró hacia mí, y su expresión se suavizó levemente, adoptando un tono de respeto profesional. Dona Carmen, soy Eduardo Ruiz. Su nieto Tomás me contactó expresando su extrema preocupación. Me apresuro a informarle que, como su representante legal designado en el poder notarial que usted firmó ante notario hace 2 años, cualquier decisión de esta magnitud que encerne su persona o sus bienes requiere de mi revisión y aprobación previa. La RUM contuvo el aliento. Asterisco poder notarial. Las palabras resonaron con fuerza. Yo misma casi lo había olvidado. Había sido una sugerencia de Tomás. Por si alguna vez necesitas que alguien hable por ti, abuela. Él, estudiante de Derecho, había insistido en la importancia de tener los papeles en orden. Y ahora, ese documento, archivado y casi olvidado, se erigía como un muro entre yo y el destierro. El señor Ruiz continuó, dirigiéndose ahora al resto de la familia, pero especialmente a Valeria y a mis hijos. La evaluación de un gerontólogo, por eminente que sea, dijo, cargando ligeramente la palabra eminente con un escepticismo apenas perceptible, no invalida la autonomía legal de doña Carmen, ni anula los instrumentos jurídicos que ella misma ha establecido para su protección. De hecho, sin una evaluación independiente y un proceso judicial que determine incapacidad, lo que tenemos aquí. Hizo un gesto hacia los documentos con un leve movimiento de cabeza. Podría ser interpretado como una presión indebida,
cuando no algo mucho más grave. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Cada palabra era un clavo en el ataúd del plan de Valeria. Él no estaba allí para pelear. Estaba allí para exponer la ilegalidad de la situación con la tranquila precisión de un cirujano. La supuesta autoridad del doctor Márquez se evaporó ante la autoridad real de la ley, personificada en un hombre con una carpeta de cuero y una voz imperturbable. Valeria no tenía ningún argumento contra eso. Solo podía quedarse allí, de pie, viendo cómo su jugada maestra se convertía en polvo ante sus ojos. La declaración del señor Ruiz había congelado la escena. Valeria parecía una estatua de sal, su rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. Mis hijos, Roberto y Ana, miraban alternativamente al abogado, a mí y a los documentos sobre la mesa, como si estuvieran viendo una partida de ajedrez cuyas reglas acabaran de cambiar por completo. Con la misma calma ceremoniosa, el señor Ruiz colocó su propia carpeta de cuero sobre la mesa, apartando con un gesto casi despectivo la bandeja de postre para hacer espacio. El crujido de las hebillas al abrirse fue el único sonido en la room. De su interior, extrajo varios documentos. No eran folletos brillantes ni papeles informales. Eran documentos gruesos, con sellos notariales visibles, papel de calidad y texto denso y oficial. Permítanme aclarar la situación, dijo, colocando el primer documento frente a Roberto y Ana. Era el poder notarial. Este documento, firmado por doña Carmen hace 2 años ante notario, me designa a mí, Eduardo Ruiz, como su apoderado para todas las decisiones relativas a su salud y bienestar en caso de que ella lo considere necesario o se encuentre incapacitada para expresar su voluntad. Señaló una cláusula específica. Como pueden ver, cualquier decisión sobre cambio de residencia o internamiento en una institución requiere de mi autorización expresa y por escrito. Luego, colocó otro documento. Era mi testamento, actualizado recientemente, también por sugerencia de Tomás. Y continuó, su voz clara e implacable, deja absolutamente claro no solo la distribución de sus bienes, sino también su expresa voluntad de permanecer en su hogar el mayor tiempo posible, rodeada de sus recuerdos y de su familia. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras calara. No en una residencia. Su deseo está aquí, escrito y notarizado. Finalmente, tomó los documentos que Valeria había puesto frente a mí. Los sostuvo entre el índice y el pulgar, como si examinara una muestra contaminada. Estos papeles, dijo, con un tono que ahora sí dejaba traslucir un dejo de desprecio profesional, carecen de todo valor. No solo porque doña Carmen no los ha firmado, sino porque pretenden invalidar instrumentos legales previos, de mayor jerarquía, sin seguir ningún procedimiento establecido. No hay evaluación independiente, no hay certificado médico de incapacidad, no hay nada. Solo la presión para que una anciana firme su renuncia a su vida en un momento de vulnerabilidad. El contraste no podía ser más brutal. Por un lado, los documentos de Valeria, unas hojas impresas con logotipos de residencia, un contrato frío y impersonal. Por el otro, los documentos del señor Ruiz, papeles gruesos, sellados, llenos de lenguaje jurídico que gritaba legalidad, voluntad y derechos. Los papeles de Valeria, que minutos antes parecían un contrato inevitable, de repente se veían como lo que siempre fueron, un arma torpe y fraudulenta. Los documentos del abogado, en cambio, eran un escudo. Mi escudo. La materialización de mi voluntad y mi lucidez, defendida por la ley. Roberto palideció. Finalmente estaba viendo la trampa. Ana se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas de vergüenza y arrepentimiento. Valeria ya no miraba a nadie. Su mirada estaba fija en los documentos del señor Ruiz, y en sus ojos solo había derrota y un odio mudo. Los papeles habían cambiado de significado. Los suyos eran ahora la prueba de su ambición, y los míos, la prueba de mi libertad. El silencio que siguió a la exposición del señor Ruiz fue de una calidad completamente distinta al anterior. Ya no era el silencio incómodo de la complicidad o el estupefacto del shock. Era un silencio pesado, cargado de vergüenza, de arrepentimiento y del crudo reconocimiento de una verdad que ya no podía ser negada. Valeria fue la primera en romperlo,
pero no con palabras. Con un movimiento brusco, como si le quemaran los papeles que había traído, los arrebató de la mesa y los aplastó contra su pecho. Su rostro estaba descompuesto, una máscara de rabia impotente y humillación profunda. Sin decir una palabra, giró sobre sus tacones y abandonó el comedor. Sus pasos, rápidos y furiosos, resonaron en la escalera antes de que una puerta se cerrara de un golpe en el piso superior. Su derrota era total y absoluta. La partida de Valeria pareció liberar a los demás de un hechizo. Roberto, mi hijo mayor, se hundió en su silla, pasándose una mano por la cara. «Dios mío, mamá», murmuró, su voz quebrada por la emoción. «Lo siento mucho. No deberíamos, no debimos». No pudo terminar la frase. La vergüenza le impedía hablar. Ana se levantó y se arrodilló a mi lado, tomando mi mano entre las suyas, que estaban frías. «Mamá, perdóname», susurró, y sus lágrimas cayeron calientes sobre mi piel. Tenía miedo. Elasanaba tan segura el doctor. Nos convenció. No pensemos. No te protegimos. Su arrepentimiento era genuino, un dolor palpable que limpiaba, gota a gota, la amargura de su earlier traición. El señor Ruiz, con la discreción de un buen profesional, comenzó a recoger sus documentos. «Doña Carmen», dijo suavemente, «los instrumentos están en orden. Su voluntad está clara y protegida. Si necesita algo más, ya sabe cómo localizarme». Le dirigió una leve inclinación de cabeza a Tomás, una señal de respeto entre colegas, y se retiró silenciosamente, dejando a la familia con los pedazos que había que recomponer. Fue entonces cuando Tomás, que había permanecido a mi lado como un centinela, se arrodilló también. No dijo «te lo dije» ni «ya lo sabía». Me miró a los ojos, y en los suyos solo había un alivio profundo y un lof inquebrantable. «Abuela», dijo, su voz era firme pero suave, «nunca más. Esto no volverá a pasar. Yo me encargo». Esas 4 palabras, «yo me encargo», no eran una promesa vacía. Eran un juramento. Significaban que él sería mi voz cuando otros intentaran silenciarme, mi escudo cuando others intentaran herirme, y mi memoria si alguna vez la niebla pretendía nublarla. Significaban que la ley, que él estaba aprendiendo a dominar, sería desde ahora mi aliada más poderosa. La cena había terminado. La fiesta era un recuerdo amargo. Pero algo nuevo y poderoso había nacido en medio de las ruinas de la traición. No era solo la victoria de haber evitado el internamiento. Era la reafirmación de mi dignidad. Era la lección, aprendida a un costo doloroso, de que la familia no se da por sentada. Y era la certeza de que, con mi nieto a mi lado y la ley como mi espada y mi armadura, mi hogar sería mío para siempre. El señor Ruiz no era solo un abogado, había sido el heraldo de mi nueva y más poderosa protección, la de mi propia voluntad, defendida por el amor feroz de mi nieto.